Bienvenido a la lectura bíblica en un año. Deseamos que día con día juntos alcancemos esta meta, y que tu amor y tu relación con Dios crezca. El libro del Éxodo, capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: El faraón les dirá: muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios. La vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés: El corazón del faraón es obstinado, y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana, cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto, el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto.
Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón: extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces, tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo. ¡Háganlo mañana mismo! De acuerdo. Se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. Así que el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron, y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. ¡Es el dedo de Dios!
Exclamaron los magos ante el faraón, pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Señor había dicho. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Mañana, levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile: Esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor, y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: De acuerdo. Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios. Pero háganlo aquí, dentro del reino. Pero Moisés respondió: Eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto, a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. ¡Está bien! Pueden ir. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, su Dios. Pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí. En cuanto salga de tu presencia, oraré al Señor. Y mañana mismo, la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, Faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. El Señor hizo lo que Moisés pidió, y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca. Pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Capítulo 9. Preséntate de nuevo al faraón y dile: Esto dice el Señor, Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y entre los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal.
Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar, y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales. Pero aún así, el corazón del faraón siguió obstinado, y una vez más se negó a dejar salir al pueblo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos, y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire, y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Y los magos podían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile: Esto dice el Señor, Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo. Te niegas a dejarlo salir. Por eso, mañana a esta misma hora, enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en campo abierto, personas, animales y plantas por igual, hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado. El Señor es el justo, y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo. ¡Y estos truenos tan aterradores! ¡Basta ya!
no tienen que quedarse más tiempo. Muy bien. En cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces, los truenos y el granizo cesarán, y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé que todavía ni tú, ni tus funcionarios temen al Señor Dios. Todo el lino y toda la cebada quedaron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Pero ni el trigo ni el trigo espelta sufrieron daño, porque todavía no habían brotado del suelo. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad. Cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron, y se detuvo la lluvia. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo, y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Te esperamos el día de mañana, recuerda. Salmo 119 verso 2 y 3. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.